phantom at the window. Can you swallow the shame? Has your courage been burnt out, faded away? There won't be a savior inside, but it's okay. We're stood at the edge of the world. Seize the stakes. They're living a lie, but dead by a candle and saying goodbye. We're stood at the edge of the world. El ciclo de vida del proyecto se ocupa del proceso y de la metodología para desarrollar un proyecto. Muy buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Cipriano Palafox, vengo de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, dirección de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación en Ingenierías en Redes Inteligentes y Ciberseguridad. El ciclo de vida del proyecto abarca desde que el proyecto nace hasta que el proyecto finaliza. Se ocupa de todo progreso del proyecto. Bien, como podemos ver, tenemos el ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué define el ciclo de vida del proyecto? ¿Qué trabajos se realizan en el inicio del proyecto? ¿Qué trabajos se realizan en la planificación del proyecto? ¿Qué trabajos se realizan en la ejecución, monitoreo y control del proyecto? ¿Y qué trabajos se realizan en el cierre del proyecto? ¿Cuál es el objetivo del ciclo de vida de un proyecto? Bueno, como podemos observar, debemos de tomar en cuenta las 5 etapas de un proyecto. Tiene una estructura, que es el inicio, la planificación, la ejecución, seguimiento y cierre. Con estas 5 estructuras, nosotros nos podemos dar cuenta que son indispensables para un inicio y precisamente para un cierre. Porque si no tenemos estas 5 etapas, llevaremos un descontrol. Entonces las 5 etapas son muy importantes. Y así como empezamos el inicio del proyecto, del desarrollo, así también tiene que haber un cierre en la misma ejecución. O sea que, a pesar de los procesos que se llevan a cabo, debemos de tener definido el alcance del proyecto. Muy bien. Ahora, ¿qué define el ciclo de vida de un proyecto? Bueno, en los proyectos realizados tareas que son como tareas al conseguir aquellas cosas que queremos obtener en la ejecución de un proyecto. Como por ejemplo, ¿cuáles son los conceptos claves en el Project Management? Bueno, ¿qué son los procesos de la dirección de proyectos? Son los procesos en los que se divide el proyecto. ¿Qué son las tareas del proyecto? Las tareas son como actividades, trabajos, lo que se tiene que planificar y realizar en cada proceso del proyecto para conseguir un buen resultado. ¿Qué son las fechas de comienzo y fin? Son las fechas de comienzo y de fin de cada proceso. Tarea o actividad de proyectos. En dirección de proyectos, todo tiene un espacio temporal. ¿Qué son las entregas resultantes de la ejecución del proyecto? Pues son todo aquello que queremos conseguir cuando realizamos los distintos trabajos del proyecto, como las entregas resultantes de cada proceso, de cada tarea y de cada actividad del proyecto. ¿Qué es la calidad de las entregas? Bueno, como pues ya somos muy profesionales, pues tenemos que tener una introspección, una nueva redacción, revisar y validar cada hito del proyecto, cada entrega y en fin de cada proceso, el fin de cada tarea y el fin de cada actividad. Se trata de organizar y estructurar muy bien a detalle qué es lo que se tiene que llevar acerca del proyecto y sus entregables. Los grupos y procesos de dirección de proyectos. Debemos tener perfectamente identificado quién está implicando en cada proceso del proyecto, en cada tarea y cada actividad. Al tomar en cuenta qué es lo que es el inicio del proyecto, la planificación, la ejecución, el seguimiento y el control, y el cierre, tenemos todo bajo control en nuestro proyecto. Ahora, ¿qué trabajos se realizan en el inicio del proyecto? Bien, pues debemos especificar
todo con detalle, aquello que se espera conseguir del proyecto. Esta debe de ser una de las primeras labores del director del proyecto. ¿Qué pretendemos en el inicio del proyecto? Identificamos los recursos que son necesarios para poder conseguir ese alcance inicial del proyecto, con lo cual pues podemos conseguir el consensuado con los actores de los interesados. Los interesados son los principales protagonistas de un proyecto, de un alcance de un proyecto, que debemos de asegurarnos que deben ser comprometidos a los recursos financieros, al menos con los iniciales que se requiere del proyecto. Identificar a los interesados en el proyecto. Se identifica a los interesados del proyecto y los interesados son las personas que pues aquellas pueden influir en el proyecto o ser influidas por el sí mismo. La salida de la iniciación del proyecto es cuando hablamos de la salida de un proceso de dirección. Nos referimos a lo que conseguimos con la ejecución en ese proceso. En el caso de la iniciación del proyecto, realizamos la acta de constitución del proyecto, donde se reflejan las líneas maestras del proyecto y se autoriza el comienzo del proyecto. Los principales trabajos que debemos realizar al inicio del proyecto es 1. Identificar las necesidades y requisitos del proyecto, documentar la propuesta del proyecto, desarrollar los business case del proyecto, evaluar el impacto del proyecto, desarrollar el anunciado del trabajo del proyecto, identificar el stakeholders, o sea, los actores, los interesados del proyecto, elaborar requisitos fundamentales, como el alcance, tiempo, coste y riesgos, realizar la acta de constitución, proyecto ACP. ¿Qué trabajos se realizan en la planificación del proyecto? El director de proyecto se debe definir todo el trabajo necesario y solo lo necesario que se realiza durante el ciclo de vida de un proyecto. ¿Qué pretendemos con la planificación? Bueno, nosotros buscamos definir el trabajo necesario que se realiza durante el ciclo de vida sobre el proyecto alcanzado. En este proceso reunimos información sobre el proyecto para poder decidir qué, cómo, quién y cuándo se producirá cada entregable que genera pues, el mismo proyecto. Los principales trabajos que se deben de realizar en la planificación es elaborar el EDT, elaborar el plan de gestión del tiempo del proyecto, la estructura del cronograma, desarrollar el plan de gestión del coste del proyecto, costes directos, desarrollar el plan de gestión de salida del proyecto, las mejoras, los criterios de mediación de un proyecto, elaborar el plan de gestión de los recursos humanos, cálculo de coste del personal del proyecto, porque pues, se tiene que invertir, desarrollar el plan de gestión de los interesados, la estrategia de gestión de los interesados, el desarrollo, la transabilidad, desarrollar plan de gestión de los riesgos, la identificación, un plan de contingencia, seguimiento en riesgos, la gestión de las adquisiciones del proyecto, la subcontracción de tareas y tipos de contratos necesarios, el desarrollo del plan de gestión de una integración y la gestión de cambio y configuración del proyecto, que todo puede pasar en este momento, en este instante. Ahora, ¿qué trabajos se realizan en la ejecución, monitoreo y control del proyecto? El director del proyecto ejecuta lo que es antes lo planificado. Digamos que controla la ejecución que, que nosotros pues ya habíamos planificado. Se va implementando las medidas correctivas adecuadas, además integra los cambios que sean aprobados. Los grupos de procesos y ejecución. El grupo de procesos está compuesto por todos los procesos que hemos implementado en la ejecución, que pretende realizar todos los trabajos del proyecto, el alcance, tiempo y coste. El proceso de monitoreo y control del trabajo del proyecto se va buscando el cumplimiento de lo definido, el pacto en el plan de dirección del proyecto, como la planificación, la ejecución del proyecto. Entre los trabajos a realizar en la ejecución de monitoreo es gestionar el control de cambios, el realizar acciones de seguimiento de alcance, aprender nuevas estrategias en la gestión de valor, realizar informes, implementar estrategias, ejecutar planes de mejora,
monitorizar la estrategia y recopilar lecciones aprendidas. ¿Qué trabajos se realizan en el cierre de proyecto? El director del proyecto se ocupa de cerrar el proyecto a plena satisfacción del cliente. Ahora debe reconocer por el bien de su equipo el iniciar un nuevo proyecto, ya que a veces puede salir varias contradicciones y varios problemas. ¿Qué pretendemos con el cierre? El cierre del proyecto nos enseña la manera correcta de cerrar el proyecto en plena satisfacción del cliente. Debemos hacerlo de la manera que se obtenga el máximo provecho de ello. ¿Cuáles son los trabajos a realizar en el cierre del proyecto? Pues finalizar los entregables, aprobación al producto y servicio, la elaboración de informe de cierre de proyecto, la cancelación de contratos, liberación del equipo, la documentación de cierre formal y las recopilaciones aprendidas de un proyecto. Conclusión: el arte a liderarse a sí mismo. El proyecto debe de ser viable cuando existen las condiciones y los recursos para su ejecución. La viabilidad está relacionada con la posibilidad de implementación y operación del proyecto. En otras palabras, mediante la factibilidad de nuestra convivencia del proyecto. Muchas gracias, esto ha sido todo. Seize the stakes. They're living a life, but did by a gentle escape.